La única fuerza de propulsión de la que dispone el navegante a vela es el viento. Los vientos de altura que hacen avanzar las nubes no ofrecen mucho interés para el navegante. No hay forma de llegar a ellos. Para él son mucho más importantes los vientos de superficie. Viento es el movimiento del aire que se crea cuando éste pasa de un lugar de mayor presión atmosférica a otro de menor presión atmosférica. El viento se caracteriza por la dirección y la intensidad. Es corriente indicar la dirección de un viento con la dirección desde donde sopla. El viento de poniente, oeste, sopla, por ejemplo, del oeste. El viento en un velero en marcha no es comparable con el viento que se siente en tierra o en un barco parado, tampoco con el que señalan las banderas en el mástil. El navegante distingue entre viento real y viento aparente. El viento aparente es la resultante de la suma del viento real, que sopla en una dirección según las condiciones meteorológicas, y el viento producido por la velocidad del barco. La veleta en el tope del mástil nos muestra entonces la dirección del viento aparente. El anemómetro sirve para medir la intensidad del viento. Usando la escala de Beaufort, que divide la velocidad del viento en grados, el navegante puede deducir la intensidad del viento y su efecto sobre el agua. Aquí tenemos una vela mayor de un 420. Vemos claramente el grátil, el pujamen y la baluma. El grátil y el pujamen están guarnecidos por un cabo de relinga que sirve para envergar la vela en la acanaladura del mástil o de la botavara.
En la baluma vemos 4 fundas cosidas. En ellas se introducen los sables. Los sables cumplen la función de estabilizar la baluma. Esta vela es triangular. Aquí, en el puño de driza, puede verse claramente el refuerzo de puño cosido con múltiples costuras. Esta punta lleva también una placa de aluminio remachada. Aquí se puede engrilletar la driza de la mayor e izar la vela. Aquí, en el puño de amura de la vela, vemos de nuevo bien claro el refuerzo cosido del ángulo. En el puño de amura existen 2 hoyaos que tienen funciones diferentes. El hoyao inferior sirve para fijar el pujamen en la parte anterior del mástil. El hoyao superior sirve como tensor del grátil. También en el puño de escota se cose un refuerzo. Aquí vemos de nuevo claramente el hoyao. En este caso se engrilleta el pajarín o tensor del pujamen. Para izar las velas orientamos en primer lugar el barco proa al viento. Bien, Rainer, podemos empezar entonces a aparejar las velas. Comencemos por la mayor. Lo mejor es que cojas la escota mientras metemos la vela con la relinga inferior en la botavara. Ahora fijas la escota con un as de guía al tensor del pujamen. La tabla de la punta superior se engrilleta ahora en la driza mayor. Debes tener cuidado que no estén viradas ni la driza ni la vela. Ahora se introduce la vela en el palo y se iza un poco. Con el foque, primero engrilletamos la amura de la vela en el herraje de proa. En barcos tan pequeños como el 420 puedes aparejar el foque tranquilamente en tierra. El puño de driza del foque se engrilleta ahora en la driza del foque. También aquí tienes que vigilar que no estén virados ni el foque ni la driza del foque. Ahora aparejamos la vela mayor. Así podrás ver cómo se hace el reglaje y el perfil de la vela.
Lo hacemos ahora como algo excepcional, ya que en realidad solo debería hacerse en la botadura. Ahora engrilletamos la amura. Ahora cogemos el cabo de Cunningham y lo pasamos por el hollao de Cunningham para poder regular la tensión del grátil de la vela mayor durante la navegación. Colocamos ahora la contra de la botavara. Sujeta por favor la escota del foque. Ahora tienes que pasar la escota por dentro del obenque hacia el escotero. Pásame la botavara para que pueda fijar la escota de la mayor. Otro elemento de control es el carro de la mayor. Con el carro puedes regular el ángulo de tiro de la escota de la mayor. El embolsamiento de la vela es decisivo para la velocidad de marcha del barco. Cuando el viento es fuerte, debes aplanar un poco el embolsamiento y con poco viento debes dejar que el embolsamiento sea mayor. Al aflojar el tensor del pujamen, por ejemplo, embolsas más la vela. Como casi todos los barcos de vela ligera, el 420 tiene una orza. Este es el aparejo de bajada de la orza y aquí, en este lado, tienes el aparejo de subida. El timón está compuesto por varias partes: la pala del timón, la caja del timón, la caña y el prolongador de caña. Básicamente, los cascos de los barcos pueden dividirse en dos tipos: los de orza móvil y los de quilla lastrada.
Los de Orza Móvil consiguen su estabilidad gracias a la anchura del casco y al contrapeso de la tripulación. El yate de quilla lastrada consigue su estabilidad por medio de la adición de lastre en la quilla. A diferencia de los barcos de Orza Móvil, un yate de quilla lastrada normalmente no puede volcar. La superficie de la sección longitudinal, que se encuentra por debajo de la línea de flotación en un yate, se denomina plano lateral. La quilla y el timón están incluidos en el plano lateral. La superficie del barco, por debajo de la línea de flotación, actúa en contra del abatimiento lateral. Este barco tiene una quilla con bulbo. Su plano lateral se caracteriza por un recorte extremo. También hay diferentes formas de proa y popa. La popa del Dragón se toma como ejemplo de una popa convencional de yate. En cambio, aquí tenemos un yate con el espejo de popa con la inclinación o caída contraria. El 420 tiene una popa plana. También pueden encontrarse diferencias en las formas de la proa. El Trias dispone de un lanzamiento moderado. El Optimist, un barco para niños, tiene muy poco lanzamiento. La proa del Dragón tiene un lanzamiento convencional y se la llama proa de cuchara. En cuanto a modelos de barcos, hay muchas más formas que no hemos mostrado aquí, pero que pueden consultarse fácilmente en los manuales. En un barco de quilla lastrada, el peso tiene una importancia menor cuando está sobrecargado, como en el caso de este barco, que en realidad es para un solo tripulante. Sin embargo, en los barcos de Orza Móvil hay que tener cuidado de no sobrecargarlos con muchas personas a bordo. Con un cambio repentino del tiempo, un agradable paseo del domingo puede convertirse rápidamente en una situación peligrosa. Navegar en traje de baño puede ser agradable cuando hay calma, pero no deja de ser peligroso. Debido al viento fresco de la marcha, no se percibe la verdadera intensidad de los rayos del sol y eso puede provocar quemaduras fácilmente. En todo caso, navegar descalzo es un pecado mortal. A bordo hay muchos lugares en los cuales uno se puede lastimar. Por eso, también con buen tiempo, es mejor usar prendas ligeras, calzado y cubrirse la cabeza. Al navegar con barco de vela ligera, habría que llevar siempre el chaleco salvavidas puesto. Cuando hay viento es bueno protegerse además contra el agua y el frío. Hay que usar prendas completamente impermeables para protegerse el cuerpo de las salpicaduras del agua y de la lluvia. De este modo permanecerá seco y no se enfriará. También hay que ponerse ropa interior abrigada y usar crema solar. El uso del chaleco salvavidas debería ser algo natural para cualquier navegante a partir de una determinada intensidad del viento. El tipo de chaleco salvavidas que elija ya es una decisión personal. Una vez que estemos bien equipados, podremos empezar la práctica de la navegación. Si se desea cambiar el rumbo sin cambiar de banda la botavara, se debe arribar u orzar. Si se desea arribar, primero se tiene que amollar un poco la escota y poner el timón a sotavento, es decir, el timonel aparta la caña de la vela. Se puede arribar desde el rumbo de ceñida hasta el de viento en popa. Después de arribar, el viento vendrá más de popa que antes. Si se desea pasar de un rumbo de viento en popa a uno de ceñida, se tiene que orzar. En esta maniobra, el navegante pone el timón a barlovento, es decir, lleva la caña hacia la vela. Al mismo tiempo se cazan las escotas.
Si se desea realizar un cambio de rumbo con cambio de banda de la botavara, se tiene que virar por avante o trasluchar. Con la voz de mando, «preparados para virar», el patrón ordena la maniobra de virada. El proel contesta, «preparados». Luego viene la orden de acción del patrón, «viramos». Mete el timón y orza hasta que el barco pasa la proa por el viento. Después de cambiar de banda la botavara, el patrón se levanta y cambia la mano de la escota y del timón. Mientras tanto, el proel ha cambiado el foque de banda. Antes de iniciar la virada, el barco debe navegar en ceñida y tener una buena marcha. En regata se aprovecha al máximo el balanceo producido por el cambio de peso sincronizado de la tripulación. Cuando la maniobra se efectúa correctamente, se consigue perder el mínimo de velocidad en la virada. Auf die Schoten, noch vor den Wind. Hol dicht die Großschot. Rund Achter. Hol dicht die Schoten. En la trasluchada se produce un cambio de amura arribando y pasando la popa a través del viento de popa. El patrón da la orden, preparados para trasluchar. El proel contesta, preparados. Después de la orden, amollar las escotas, el barco cambia de amura arribando. Después de la orden, cazar a tope la escota mayor. El patrón lleva la botavara rápidamente hacia el centro del barco. A la vez, se recomienda fijar la caña entre las rodillas. Con la última orden, trasluchamos. Hace contrapeso con las rodillas, de manera que la botavara pase por sí misma a la otra banda. El patrón cambia el timón y caza de nuevo rápidamente la vela mayor. Incluso con más viento, una trasluchada realizada correctamente no ofrece ningún problema. El objetivo de la maniobra hombre al agua es rescatar con rapidez y seguridad a un navegante que ha caído al agua. En la maniobra que se muestra aquí, el patrón arriba después de que su proel ha caído al agua. Luego orza desde un rumbo de través hasta uno de ceñida. Le sigue una virada en Q, es decir, el patrón orza desde el rumbo de ceñida hasta virar. Después de virar, arriba hasta un rumbo de través al viento. A una distancia aproximada de 2 esloras del punto donde el hombre ha caído al agua, nuestro timonel hace una virada de aproximación. En la virada de aproximación se lleva el barco en un ángulo de 45 grados hacia el viento verdadero con dirección al hombre. Después de un recorrido de 2 a 3 esloras, el barco debe detenerse.
En vela ligera, el rescate de la persona que está en el agua debería efectuarse preferentemente por la popa o el barlovento. De lo contrario, se corre el riesgo de volcar. En lugar de una virada en Q podría hacerse una trasluchada, pero la virada en Q ofrece la ventaja de que el barco puede gobernarse con seguridad aún con viento fuerte. La Escuela de Navegación del Centro de Deportes de la Universidad Técnica de Múnich ha desarrollado un método de salvamento muy bueno, que es el que también utiliza nuestro proel. Lleva a su tripulante hacia la popa y le coge por la parte del hombro de su chaleco salvavidas. Después de sumergirle ligeramente para lograr un refuerzo del impulso, se mete a la persona en el bote gracias al empuje. También para atracar existen diferentes posibilidades para detener el barco en un punto determinado. O bien se vira con rumbo exacto en contra del viento, o se lo deja con las velas arriadas viento en popa. Si el muelle se encuentra a barlovento y a sotavento hay suficiente espacio, siempre se debería usar la posibilidad de la virada. Se sueltan las escotas unas 2 o 3 esloras antes del muelle y el barco se coloca con la proa contra el viento hacia el muelle. Manteniendo a babor la vela se puede frenar eventualmente el exceso de velocidad del barco. Para calcular con precisión el recorrido existen reglas básicas generales. Cuanto mayor y más pesado sea el barco, más largo será el recorrido. Cuanto más radical sea el giro del timón, mayor será la pérdida de marcha y más breve el recorrido. El proel salta al embarcadero y recoge el cabo de amarre de proa, que fija al muelle asegurándolo con una media vuelta. Si se desea atracar en el costado de barlovento del muelle, resulta difícil arrimarse con todo el velamen. Por ello, poco antes del muelle se debe arriar la vela mayor. Durante el arriado de la vela, el proel debe mantener el barco al viento. La vela mayor está arriada y el timonel la bate hacia el muelle. En barcos en los que se puede arriar la vela de proa en el agua, esto debería realizarse cuando el barco se encuentra aún a unas cuantas esloras de distancias del muelle. Ahora el 420 va de costado. El proel se agarra al muelle, desciende del barco y lo amarra.
Und den Mastbruch, der ist unser eigenen Antrieb weitergefahren. Der ist reingekommen. Und dann haben sie uns heute schon ganz schön Schärfer gefordert. als Schiff, oder? Ja. Wohl. Das ist ja schon nicht schlecht. Keine schlechte Ja, mal Idee. versuchen nicht auch. Und der Spinde Schaut ist sie auch mal was dann aus. eigener, oder? Da vorne, ich glaube, den müsst ihr mal überzeugen. Der kommt nicht mehr so ganz. Oh ja, Echt? ja, prima. Gang aus. Ja, da hast du Leiter, das auch. So. Jetzt zieh mal daher. Bring da gleich ein Decken, ja? Ist schon lang drin, ja? Ja, Recht kalt. was? Das kalt. Stellen wir das Schiff noch auf und ein bisschen an Land, gell? Muchos puertos deportivos disponen de un sistema de advertencia de tormentas que entra en acción en determinadas condiciones climáticas. Si no fuera este el caso, el navegante siempre debe preguntarse si está suficientemente preparado para las condiciones climáticas existentes. Para garantizar las condiciones de seguridad en el agua, es natural que tengan que cumplirse ciertas reglas. Una de ellas es que las embarcaciones deportivas tienen que dejar paso a los barcos remolcados. Por el contrario, una lancha motora debe dejar paso a un velero, dado que sus maniobras son más sencillas y además es más rápida. Si dos barcos navegan en diferente amura, el barco amurado a babor tiene preferencia sobre el amurado a estribor. Es decir, ambos 420 deben dejar paso al láser. Si dos barcos navegan en la misma amura, entonces el barco a barlovento debe dejar paso al barco de sotavento. El 420 aquí iguala su rumbo con el del láser. La tercera regla básica para los barcos de vela dice: el barco que adelanta debe mantenerse libre del barco que desea adelantar. Nuevamente tiene preferencia de paso el láser. El 420 tiene que organizar su maniobra de adelantamiento de tal manera que el láser pueda conservar su rumbo. Todos los barcos deben dejar preferencia a las embarcaciones con dificultad de maniobra. Por consiguiente, el 420 realiza un arco alrededor del barco pesquero propulsor. Igualmente es válido para las embarcaciones pequeñas de vela y motor el hecho de que los barcos comerciales siempre tengan preferencia de paso. De este modo, con un mínimo de reglas y conocimientos, ya no resulta tan difícil moverse razonablemente y con seguridad en el agua. Los navegantes interesados en ampliar sus conocimientos tienen mucha bibliografía a su disposición. Y hay que tener en cuenta que más allá de las grises teorías, siempre acaba imponiéndose el placer de la navegación.